Bueno, gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis todos aquí en el canal AlphaMind? Y un vídeo un poco diferente. Hoy vamos a hablar del Vaticano, en lo que parece ser una interesante filtración de un hacker que supuestamente se consiguió hace aproximadamente un mes y pico, donde un hacker, supuestamente de Alemania, publicó información de los servidores del Vaticano. Este hackeo ocurrió aproximadamente hace unos 6 meses y después, pues, el hombre publicó un contenido bastante interesante. Ahora vamos a hablar sobre el contenido que publicaron, que robaron o filtraron prácticamente de lo que serían los servidores internos del Vaticano, ¿de acuerdo? Bien, pues el usuario llamado Ralph Bastet, un hacker de Alemania, anunció que había pirateado los servidores del Vaticano con información secreta sobre civilizaciones anteriores y publicó una parte del texto supuestamente dedicado a la humanidad antigua. La publicación permaneció en Internet solo durante 3 días, luego de lo cual Ralph Bastet eliminó su cuenta completamente anónimamente. Esta noticia generó una polémica muy fuerte, obviamente. Bien, pues esto resuena con lo que sería los reseteos y las culturas antiguas, y ya veréis, esto es muy interesante. Bien, pues empieza así. Hace unos 25.000 a los 30.000 años aproximadamente, había un estado con un alto nivel de desarrollo en la Tierra, superando incluso al actual con mucho. Sin embargo, a pesar del progreso sobresaliente, los habitantes fueron sometidos a vicios, codicia, orgullo y crueldad. Los genetistas de esta cultura crearon a las personas para el trabajo físico, para que ellos obviamente no tengan que trabajar, dotándoles de fuerza humana bastante fuerte, ¿no? Bien, pues pasaron varios siglos y los esclavos fueron considerados demasiado estúpidos. Muy interesante. Luego los llamados genes evolutivos se colocaron en su genoma, lo que les permitió desarrollarse a un grado intelectual mucho más alto. Sería lo que sería el Homo sapiens, ¿no? Primero teníamos los neandertales, después los Homo sapiens, que obviamente fueron modificados genéticamente por este grupo. Gracias a esto, las personas pudieron resolver problemas más complejos y desempeñar una gama mucho más amplia de responsabilidades. Junto con esto, los esclavos tenían pensamientos de salir de la subordinación, prácticamente pensamientos de independencia, ¿no? Se estaban preparando un levantamiento, así es, pero fue aplastado. La mayoría de la gente fue expulsada de las ciudades. En la Biblia, estos eventos se describen como que la expulsión del paraíso. Es que como puedes ver, la Biblia simula un evento pasado de una forma obviamente un poco más fantástica, ¿no? Sin embargo, el sistema de las relaciones entre amos y esclavos funcionó durante unos 6.000 a 8.000 años, después de lo cual empezó una guerra a gran escala entre los representantes de la cultura de la civilización, ¿de acuerdo? Bien, pues la antigua, obviamente lucharon entre ellos, ¿no? Lo que será conflicto mundial. Se utilizaron varios tipos de armas, incluidas las climáticas, fotónicas, temporales y de aniquilación masiva. La catástrofe cubrió casi toda la Tierra. Los sobrevivientes fueron alrededor del 10 al 15% de los esclavos y unas pocas docenas de los amos antiguos. Muy importante. Ahora veremos los años, también muy interesante. Al darse cuenta de que su civilización se había derrumbado, las personas recibieron algunos conocimientos en el campo de la astronomía, la astrología, la metalurgia, la matemática, la alquimia y otros. Se han conservado los mitos sobre la llegada
de los dioses y la formación de la cultura y la civilización entre las personas sucedió entre lo que sería 12.000 a los 15.000 años antes de Cristo, cuando fue que pasa la última glaciación. Curiosamente, hubo un conflicto mundial a escala global, la Tierra se enfrió muchísimo por motivo de obviamente estaba con los humos, la radiación cubriendo el Sol, muy frío, y después de un tiempo se fueron despejando, ¿de acuerdo? Unos siglos más tarde, la gente se dio cuenta de que los dioses los estaban empujando a una nueva lucha civil y guerra. Como resultado, los últimos representantes de la civilización altamente desarrollada fueron asesinados por los cortesanos, por los mismos esclavos, los seres humanos, porque se dieron cuenta de que los quieren manipular una vez más y los humanos dijeron no, a nosotros no, y prácticamente mataron a sus dioses, prácticamente, ¿no? Bueno, a sus líderes, ¿no? La era del desarrollo había llegado. En todo el mundo la gente comenzó a formar ciudades y comunidades. Finalmente se convirtieron en gobernantes de la tierra. Las primeras 100 generaciones de personas recordaron la Gran Guerra y las consecuencias. Por lo tanto, trataron de construir y no de destruir, ¿de acuerdo? Porque querían recordar de dónde venían y dónde quieren irse, ¿no? Los pequeños conflictos terminaron mediante una decisión colegiada. Ha llegado el florecimiento de la civilización humana, pero lo antiguo comenzó a ser olvidado, mientras que la nueva generación tenía grandes ambiciones. Una vez más, la rueda se vuelve a repetir, ¿no? La gente empezó a pelear de nuevo, porque había recursos, había gente que quería más ansia, para mí, para mí, y por ese motivo, obviamente, empezaron las guerras y los conflictos. La negativa de la hija del gobernante a casarse con el hijo de otro, o lo que serían las enfermedades, ganado, cereales, tal y cual, manipulaciones de los vecinos, la envidia, tal y cual. Básicamente, la humanidad estaba una vez más al borde de una guerra a gran escala. Pero aparecieron lo que sería, ¿qué? Las religiones y las confesiones. Esto hizo posible volverse más humilde y abandonar la hostilidad. Básicamente convencieron a la gente de que, bueno, mediante la religión puedes conseguir un lugar en el cielo, perdonar tus pecados, ¿no? Una forma de manipular a las personas y de controlarles para que se comporten mejor, prometiéndoles un regalo en la vida del más allá. Como te puedes imaginar, funciona hasta hoy en día. Bien, pues las religiones, obviamente, después de esto, ¿qué pasa? Aunque las religiones aparecieron durante un tiempo determinado, hubo paz, pero después las religiones crearon fanatismo. Y el fanatismo generó, ¿qué? Las batallas más importantes de la historia de la humanidad. Batalla entre cristianos, árabes, todo tipo de, obviamente, de otras culturas paganas, llamados prácticamente también asiáticos. Prácticamente había más cultura, más religión y obviamente más extremismo religioso, que la gente luchaba para, pues, obviamente dominar con su propia religión. Y bien, y así acaba lo que sería este excerpto muy interesante. Puede que te resuene este tema, que lo escuchaste en otras partes del mundo, obviamente. Y también se parece mucho a ¿qué? A lo que sería los antiguos sumerios, que provienen de los dioses antiguos que crearon el hombre a su imagen y semejanza. Y aparece reflejado en muchas tablillas y esculturas sumerias, como crearon a los seres humanos. La Biblia, prácticamente del Génesis, es un recuento de lo que sería un resumen a gran escala de lo que pasó con el ser humano. El ser humano, cuando fue expulsado del paraíso, no fue expulsado porque una serpiente física le hizo comer una manzana. Todo esto es metafórico, todo. Es prácticamente el ser humano fue expulsado de una civilización en particular, obviamente por diferentes motivos políticos, sociales, económicos, quién sabe realmente, ¿no? Hasta obviamente conflicto que hubo en esa cultura y el ser humano quedó de por fuera, ¿de acuerdo? Muy importante.
Y bien, pues nada más es lo que pasó. Como siempre es un círculo, como puede, es un círculo constante. Los que eran los líderes crean sus esclavos, después los esclavos se revuelan, después matan a sus líderes, después los esclavos crean sus propios esclavos, hay revuelta, es que se repite constantemente. El ciclo de la humanidad, después de esto que pasó durante la Edad Media, durante la colonización, los humanos crearon ¿qué? Cultura de esclavitud y esclavizaron gente de África, gente de Asia, etcétera, etcétera. Es que se repite el mismo concepto. Nosotros fuimos esclavos y por desgracia muchísimas personas en el pasado y hoy en día también crean y siguen con la esclavitud, que es muy triste. Es muy triste, pero es que está todavía pasando. Y nada más, gente, como siempre os digo, aquí está el tema, la, digamos, interesante filtración del Vaticano. Obviamente, tómatelo deportivamente, no se puede verificar al 100% que esto sea verídico, como todo en el mundo. Hay que tomárselo deportivamente, pero recuerda algo muy importante, no parece muy descabellado, para nada, ¿eh? Para nada. Y bien, pues nada más, gente, nos veremos como siempre en el siguiente video programa de AlphaMind. Hasta pronto.